Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan paz y los collados justicia, defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y se compren de comer. Él le replicó: dales vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos, para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Recogieron las sobras, los excestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios que nos enseñas el amor y la misericordia, en este regalo de la obra de la evangelización, de poder llegar a cada corazón, como lo hizo el Señor Jesús, de no rechazar a nadie, sino de darle la dignidad a cada ser humano, de ayudar a comprender estos misterios de amor, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. El Señor, que ha ido a predicar, le ha tocado un trabajo duro. Aparte de eso, ha viajado. Cuando desembarca, verá una gran multitud y se compadecerá de ellos. Eso significa que siente el corazón de los otros, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se pondrá a enseñarles muchas cosas. Hay 2 necesidades que se presentan, una espiritual y otra física. Una por la necesidad de la palabra de Dios, y 2, que se hará tarde, y por eso tendrán hambre. Pero el Señor Jesús tiene compasión y los mueve a enseñarles muchas cosas. Los discípulos que se dan cuenta que es tarde, van a decirle al Señor: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y se compren de comer. La imagen del pueblo, como ovejas sin pastor, recuerda ciertamente varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Números capítulo 27, verso 17. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 17. Y en especial, Ezequiel, todo el capítulo 34, donde se denuncia las traiciones de los que han sido llamados a guiar al pueblo de Israel.
Es por eso la gran responsabilidad que nosotros tenemos como ministros, de enseñar, de ayudar y guiar y conocer la verdad que nos hace libres, de ser obediente a la voz de Dios. Por consiguiente, tanto la compasión de Jesús a gente que tiene hambre a la palabra de Dios, como la alusión a los pastores infieles de Israel, dejan transparentar la entonación mesiánica de esa sección, centrada en el milagro del pan. Jesús, el Señor, es el verdadero pastor esperado, que da la vida por sus ovejas, y trae la salvación de los últimos tiempos. Ahora el Señor les hará una pregunta a los discípulos: «Dales vosotros de comer». Pero ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Porque será un gran número de personas, 5.000 hombres sin contar a mujeres y niños». El Señor vuelve a preguntarles: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, dijeron: 5 panes y 2 peces. Con ese diálogo entre Jesús y los discípulos hay inconformidad. ¿De dónde va a resultar tantos panes para darles de comer a tanta gente? El Evangelio de San Marcos hace resaltar la necesidad de que la fe, alimentada en el seguimiento de Jesús, se concrete también en la acción y comienza a hacer salir a flote uno de los temas más dominantes de esta sección de los panes, es decir, la incapacidad de comprender quién es Jesús, que se entrega a nosotros bajo el signo de los panes. Pero vemos que falta fe en confiar en la obra maravillosa que Dios puede realizar, llevando una mentalidad mundana, de pesimismo, negativismo, la cual se trata de despedir a la gente, o cuando mucho de comprar 200 denarios de pan, y no más bien darse ellos mismos sin imitaciones, con ese amor que obra milagros, comenzando por lo poco que se tiene. 5 panes y 2 peces. Está clara la referencia a la Eucaristía. El don del verdadero pan, que es Jesús, se relaciona con el milagro antiguo del maná del desierto. El pan y los peces figuran como símbolo de la Eucaristía en el arte cristiano de los primeros siglos, sobre todo en las catatumbas, porque en ese tiempo, en los primeros siglos del cristianismo, eran perseguidos por su fe. En el verso 39 del 40, en la alusión a la hierba verde, se puede tal vez entrever la esperanza de que, en los tiempos del Mesías, sobre todo en los últimos tiempos, el desierto se transformará en tierra fértil. O más sencillamente, se puede encontrar allí una ligera referencia a la Pascua, que se celebraba en primavera, cuando Jesús se entregó en la Eucaristía, antes de ser inmolado en la cruz. La exposición de la gente dividida en grupos recuerda la costumbre del pueblo hebreo, cierto, durante las operaciones militares. Ahora en el verso 41, la semejanza muy notoria entre estas líneas y las que describen el momento culminante de la última cena muestra la intención del Evangelio de San Marcos de presentar este milagro del pan como anticipo del don de la Eucaristía, que a su vez viene a ser prefiguración del banquete mesiánico del final de los tiempos. Estas convicciones han nacido en los primeros creyentes de las palabras escuchadas por Jesús mismo, levantando los ojos al cielo, como en el capítulo 7, verso 38, y en el capítulo 8, verso 24. Es decir, en los otros milagros, clave de esta sección, este gesto expresa la oración dirigida a Dios. Otra actitud de Jesús es que pronunció la bendición, y por último, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Ya en el verso 42 en adelante, es evidente que aquí el Evangelio de San Marcos y la tradición que él sigue entienden el hecho como un verdadero milagro. Siempre se ha entendido en la iglesia simplemente como un poner en común ese poco o mucho que habían recogido de las pequeñas provisiones personales. Esto se subraya aún más fuertemente al mencionar el número de los presentes en la última frase del pasaje, porque los que comieron eran 5.000 hombres. Con ese detalle se confirma la grandeza del milagro y su significado para todos los tiempos y para toda la gente, si se piensa en el valor de totalidad que el número 12 representa en la mentalidad semita. Las obras, el término griego es el mismo que usaba en las primeras comunidades cristianas para indicar el pan partido de la Eucaristía. El Evangelio de San Mateo y San Lucas da una cifra redonda, unos 5.000. El Evangelio de San Mateo añadirá, sin contar mujeres y niños. Esto significa el gran milagro que se va a realizar en la multiplicación de los panes y peces. El gran milagro de los panes nos habla del gran amor que Dios nos tiene en su Hijo Jesús, que nos llama a la unidad
y posee juntamente el pan y alcanza la bendición de la saciedad. Partir el pan significa compartir, participar y dar como un don el propio ser y los propios saberes. Por consiguiente, el milagro de los panes quiere hablarnos de una fraternidad concreta y de un amor activo que subvierte todo el código social del ser humano, que muchas veces se basa en el egoísmo, para llevarnos a vivir como vivió nuestro Señor Jesús, compartiendo con sus hermanos, mostrándonos el reino. Esta fraternidad es la nueva economía del reino, que Jesús fue el primero en vivir hasta el fondo, sin reservas, hasta la entrega total de sí mismo. En él se basa nuestra posibilidad de ser realmente hermanos, de estar y poseer juntos, cambiando el mundo totalmente, y que nos caracteriza a nosotros como creyentes y hermanos en la fe, de compartir el pan como hermanos, como hijos de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvar a la humanidad. Enseñarnos a través de la predicación el amor, la misericordia, la compasión, y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos que transforman nuestras vidas y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, laicos comprometidos, para extender esta obra de evangelización. El Señor Jesús, que se quiere quedar en cada corazón, para quitar toda tristeza, soledad, angustia, depresión, baja autoestima, que nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, a aquellas personas que nos hicieron daño, porque el resentimiento, el rencor, el odio, llevan a destruir, a maltratar la vida, que se debe pedir perdón por el orgullo, la soberbia, que pasan por encima del otro, maltratan y destruyen a nuestro prójimo, pero también a nosotros mismos. Que en estos momentos tú puedas entregar tu corazón, tu fragilidad delante de Dios, porque Él conoce que somos barro, de qué estamos hechos, y que a través de la oración Él fortalece nuestra vida, nos enseña a renunciar al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Abre tu corazón, cree en sus promesas. Sé que hay momentos difíciles, duros, pero debes aprender a ser un guerrero, a reclamar esa bendición en tu vida, que la oración que has hecho vendrá en el momento indicado, en el Kairos, en el tiempo de la bendición de Dios. Que entregamos las naciones, sus gobernantes, para que sepan dirigir con responsabilidad los momentos difíciles que se viven por esta crisis económica, que realmente sepan crear proyectos de trabajos dignos, que ayuden a salir adelante y de ser conscientes que somos hermanos, que debemos ayudarnos unos a otros, que seguimos orando por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio para hacer bendiciones para sus generaciones futuras, como también pedimos por los que están enfermos por este coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte, y sea el Señor con su sangre preciosa y sus llagas benditas, para ver sus milagros de amor, como también otros hermanos que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, que lo imposible es posible, y los milagros del Señor existen, y que también viene a sanar el corazón, que el Señor nos enseña a ser agradecidos con todo lo que Dios nos da, que demos gracias, que sepamos compartir el pan con el necesitado, porque da más alegría en dar que en recibir, que tenemos un Dios que provee, que nos da lo justo. Cuando aprendemos a ser agradecidos, la misma vida se vuelve una acción de gracias, día tras día, y que la vivimos en especial en la Eucaristía, dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Que como hijos de Dios se nos enseña a llevar esta buena noticia. El Señor quiere entrar en cada corazón, transformar vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Bendiciones del cielo.
No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.